Buenos días, jóvenes. Bueno, como recordarán, estuvimos trabajando la clase pasada con las clasificaciones de triángulo. Sabemos que existen 3 tipos de triángulo por cada clasificación y que existen 2 clasificaciones. La clasificación según la longitud de sus lados y según el tamaño de sus ángulos. Sabemos que los triángulos equiláteros tienen 3 lados iguales, los isósceles tienen 2 lados iguales y los escalenos pues no tienen ningún lado igual, todos sus lados miden diferente. Y la clasificación según sus ángulos, el triángulo rectángulo va a tener un ángulo recto de 90 grados, como aquí. El acutángulo va a tener 3 ángulos agudos. Y el obtusángulo que va a tener al menos un ángulo obtuso o de más de 90 grados. Los otros dos, pues bueno, van a ser agudos. Después, bueno, teníamos la actividad de dibujar los triángulos. Bueno, aquí como pista, el triángulo equilátero obtusángulo, pues no lo podíamos dibujar. ¿Por qué? Porque ya dibujando los tres lados iguales, todos nuestros ángulos iban a ser iguales. O sea, iba a ser un acutángulo, no un obtusángulo. Entonces ese no se podía. Y bueno, los otros 3 sí eran dibujables. Y finalmente el punto 2, ¿es posible dibujar un triángulo acutángulo escaleno? Sí y no, ¿y por qué? Bueno, pues la respuesta es que no, porque siempre que tengamos un triángulo escaleno vamos a tener esta forma. Diferente proporción, pero la forma va a ser la misma. Entonces, al ser lados diferentes, nunca van a poder tener los 3 ángulos agudos. Puede que dos sean agudos, por ejemplo en este caso, aquí y aquí van a ser agudos, pero este siempre va a ser obtuso. O en el caso de ser un rectángulo, pues va a ser de 90 grados, pero nunca puede ser menor a 90 grados. Entonces, bueno, esa fue la actividad de la clase pasada. Y pasamos a la actividad de hoy. Está bastante sencilla. Primero nos pide dibujar, bueno, necesitamos hojas blancas y un juego de geometría con compás. Y bueno, vamos a necesitar, bueno, los pasos son los siguientes. Vamos a trazar un triángulo cuyos lados midan 13, 13.6 y 14 centímetros. Que de hecho, bueno, se va a ver así. Yo lo dibujé con esta calculadora de triángulos, pero pues de forma sencilla pues va a ser así lo que van a dibujar en sus hojas. Después encuentren los puntos medios de cada lado, o sea, la mitad de cada uno de los triángulos, que sería, bueno, de cada uno de los lados, perdón. Entonces aquí en 13 sería 6.5. A la distancia de 6.5, ese sería el punto medio de este lado. Entonces vamos a hacer lo mismo con estos dos. Por ejemplo, en este va a ser 7 y en este va a ser 12.3, 12.8 me parece. Entonces bueno, seguimos. Después con la escuadra vamos a trazar una recta perpendicular a cada uno de los lados del triángulo y que pase por el punto medio de este lado. O sea, vamos a dibujar un triángulo, una línea que esté exactamente a 90 grados, o sea que forme una cruz perfecta con esta otra línea, con la cara del triángulo, y que pase por el punto medio que nosotros ubicamos ahorita. Vamos a hacer esto en los 3 lados y señale el punto de cruce de las 3 líneas rectas. Después, con el compás fijo en el punto de cruce señalado y radio de cualquiera de los vértices del triángulo, trace una circunferencia. Vamos a poner el triángulo en el centro de cruce de todas las líneas y el otro lado del compás en uno de los extremos, en uno de los picos del triángulo. Que bueno, si nos queda aquí sería nuestra punta del compás y el lápiz del compás vendría aquí en alguna de estas 3 puntas. Y después, bueno, le damos vuelta y vamos a trazar un círculo que tiene que tocar todas las puntas. Entonces, las rectas perpendiculares que cruzan el punto medio de cada lado del triángulo o que acaban de trazar son las mediatrices del triángulo.
y el punto donde se cruzan se conoce como circuncentro y recibe este nombre ya que si observa la circunferencia trazada, está circulada al triángulo dado, o sea, va a tocar el triángulo por los tres puntos. Después, un segundo dibujo. Ahora vamos a trazar un triángulo isósceles de 4.4 de 4,4 y 5 centímetros. O sea, dos lados de 4 centímetros y uno de 5. Después vamos a encontrar los puntos medios de cada lado. Igual, con la regla trazamos un segmento de recta que une el punto medio de cada lado con el vértice. Ahora con el vértice opuesto. Ahora no vamos a... Ahora la condición no es que pase perpendicularmente a 90 grados. Ahora el punto es, vamos a unir este punto medio con el vértice opuesto, que sería este de aquí. Y por ejemplo, aquí en el de 14, bueno, sería de la mitad de aquí hasta el vértice. Y así con los con las tres caras. Después, bueno, con una regla tras el segmento, ok, esto ya lo vimos, y señala el punto de cruce de los tres segmentos de recta. Y bueno, los segmentos de recta van del punto medio de cada lado del triángulo al vértice opuesto que se acaba de trazar. Y bueno, se llaman medianas o las medianas del triángulo. Y el punto donde se cruzan se le conoce como baricentro. Ahora bien, estas son dos de las, si quieren poner pausa en lo que resuelven la actividad y luego vuelven. Pero bueno, estas líneas que acaban de trazar son dos de las cuatro líneas notables de un triángulo. Un triángulo tiene cuatro líneas notables, como ya se los dije. Y estas líneas notables tienen un centro. Primero, la mediatriz. La mediatriz es el conjunto de puntos del plano que equidistan de los puntos extremos de un segmento. Y bueno, como consecuencia de la mediatriz bisecta perpendicularmente al segmento. Básicamente, la mediatriz es lo que trazamos al principio. Vamos a dividir cada uno de nuestros lados a la mitad y trazamos una línea a 90 grados que forma una cruz perfecta con este lado. Y vamos a hacer esto con los tres lados del triángulo. Lo que va a pasar es que en algún punto en el centro estas rectas se van a cruzar. Y bueno, ese punto en el que se cruzan se le llama circuncentro. Después, la mediana se forma de... bueno, es una línea que une el centro o la mitad exactamente de una de las caras del triángulo con el vértice opuesto. Y en el punto en el que se cruzan estas medianas del triángulo se le conoce como baricentro. Si quieren poner pausa y copiar la teoría. Y bueno, esto es lo que ya hicimos ahorita. Después tenemos otras dos que no hemos visto. La bisectriz de un triángulo, de un ángulo, básicamente es una línea que divide el ángulo de nuestro triángulo a la mitad. Es decir, es más o menos como esta, pero ahora en lugar de posicionarnos a la mitad de al unirlo, nos vamos a posicionar a la mitad del ángulo opuesto. Y bueno, trazamos nuevamente las líneas. Si se fijan, ahora los ángulos están divididos perfectamente a la mitad de cada uno de los vértices y se van a cruzar en un centro que se llama incentro. Y finalmente las alturas. Las alturas van a formar un ortocentro y básicamente es colocar el triángulo como si fuera, bueno, como si esta fuera la base y dibujar una línea perfectamente perpendicular desde el vértice superior hasta la base. Si se fijan, esto está a 90 grados y de hecho si le damos vuelta a la figura y estudiamos esta otra altura, notamos que va a ser exactamente igual. Tenemos una base y la altura va a ser la línea vertical
que lo une. Y bueno, después hacemos lo mismo con el... Estaba así. Entonces hacemos esto así. La ponemos así, el triángulo, y nuevamente trazamos una línea perfectamente perpendicular que mida 90 grados de los dos lados hasta el vértice superior. Y bueno, a este se le va a conocer como ortocentro. Y bueno, si quieren para mayor que sea más visual, tengo por aquí esta página de GeoGebra. Básicamente lo que nos muestra son las líneas notables. Aquí tenemos circuncentro, incentro, ortocentro, baricentro, alturas y recta de Euler. Y lo que nosotros vimos fueron estas tres de arriba y el baricentro. ¿Con cuál comenzamos? Bueno, vamos a comenzar con la mediatriz, que crean el circuncentro. Entonces el circuncentro es creado por las mediatrices. Básicamente lo que hacen es dividimos la cara del triángulo a la mitad y trazamos una línea a los 90 grados de este punto. Hacemos lo mismo con este de acá y con este de acá, y los puntos medios, el punto en el que se cruzan va a ser el circuncentro. Después, enseguida la mediana. Las medianas unen la parte de la mitad con la mitad de la cara con el vértice opuesto. Entonces, ¿cómo se llama? Es el baricentro. Entonces aquí está, baricentro. Como lo ven, nos vamos a igual de donde comenzaba el circuncentro. Si se fijan, aquí está, aquí y aquí. Pero ahora en lugar de irnos de irnos derecho, nos vamos a ir hacia el vértice opuesto. Y bueno, el baricentro va a ser el punto donde se cruzan igualmente. Después, seguimos con la otra, la bisectriz de un ángulo. Básicamente van a crear el incentro. Y el incentro se forma, si se fijan, ahora no nos está importando en qué parte de la cara está, sino que nos está importando que sea justo en el medio. Si lo comparamos con el baricentro, ¿ven? No toma la mitad, sino que comienza desde aquí. No, es este. Comienza desde aquí y divide el ángulo de este triángulo, de este vértice, justo a la mitad. Y bueno, igual, dividimos a la mitad todos los ángulos de las tres puntas del triángulo y trazamos líneas a ese grado. El punto central va a servir como centro de un círculo que va a tocar todas las caras del triángulo. Y bueno, ese va a ser nuestro incentro. Y finalmente las alturas que van a crear un ortoncentro, que sería este de aquí. Si se fijan, bueno, aquí no podemos posicionar el triángulo, no lo podemos dar vueltas, pero tomamos, como se pueden dar cuenta, tomamos por ejemplo este como base. Uy, que se podía mover el triángulo. Bueno, tomamos esto como base y trazamos una línea hasta el vértice opuesto, siempre conservando los 90 grados aquí. Me acabo de dar cuenta que se podía hacer esto. Bueno, y bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo con cada una de las caras. Si se fijan en este, lo tomamos como si fuera la base y ponemos una línea perfectamente perpendicular hasta llegar al vértice opuesto. Y bueno, esas serían las cuatro líneas notables de nuestros triángulos y los centros que forman cada una. Si quieren poner pausa en cada uno de estos y copiar la teoría. Y bueno, finalmente ya para terminar, vamos a hacer a dibujar las líneas notables. Van a ser esas cuatro en estos dos triángulos. Igual en hojas blancas vamos a dibujar estos triángulos y vamos a dibujar las cuatro líneas notables junto con el centro que crean. En ese caso, bueno, vamos a tener que dibujar, por ejemplo, 4 veces este triángulo y 4 veces este triángulo de acá, para dibujar las líneas por separado, al igual que como estaban aquí. Si se fijaron, en todos los ejemplos utilicé el mismo triángulo amarillo.
Bueno, cambia en tamaño, pero la proporción es la misma, es el mismo triángulo básicamente. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, ya saben, por el grupo. El rol de exámenes ya me lo dieron, se los voy a pasar yo creo que entre mañana en la tarde y el sábado temprano. Voy a hacer un video para todos los grupos, ya para que todos estén informados. Y bueno, nos veríamos la siguiente clase.